Desde el profesorado de Geografía de cuarto año del Instituto Superior de Formación Docente número 807 y organizado por la profesora Paula Lobos del Espacio Geografía Regional Argentina, realizamos un viaje de estudios por la Patagonia Argentina. Nuestros destinos principales fueron Perito Moreno, Cueva de las Manos y Los Antiguos. Partimos de Comodoro Rivadavia a las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos del sol empezaban a pintar el horizonte. El viaje duró 6 horas. Pasamos por Aratili, Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras. La zona de ciudades era entretenida, pero había sectores en donde solo se veía un inmenso desierto árido y seco. Siempre predominaban las máquinas extractoras de petróleo, molinos eólicos y algún que otro grupo de guanacos. Para las 13 horas empezamos a ver los primeros picos cordilleranos. A las 13:30 llegamos a Perito. Nos instalamos, algunos en la cabaña y otros en el hotel. Almorzamos y luego iniciamos nuestra primera excursión. A las 14:30 horas fuimos a la Laguna de los Cisnes, que fue restaurada hace pocos años tras una larga campaña. Este humedal, hacia el 2020, se encontraba seco. Algunos funcionarios políticos querían destruirlo definitivamente para poder realizar construcciones sobre él, pero tras un enorme esfuerzo burocrático, se logró protegerlo. Los guías nos contaron sobre la importancia de los juncos para la conservación de la fauna. Además, se realizó proyectos para poder reabastecerle el lago con agua para que pudiera otra vez albergar aquel ecosistema característico que tenía. Los juncos son el pilar fundamental del humedal y funcionan como refugio para múltiples especies de aves. Un dato interesante es que la ciudad de Perito Moreno se llamó anteriormente Pariaike, que significaba lugar de juncos. Más tarde fuimos al Museo de Arqueología Carlos Gradín, en donde nos explicaron sobre la vida y dinámica de los pueblos originarios que habitaban la Patagonia hace 10.000 años antes del presente, específicamente en la región de Cueva de las Manos. Estos pueblos no tenían nombre, porque no se logró identificarlos, pero permanecen evidencia de su existencia, como cuchillos, punta de flechas e indumentarias hechas de guanaco, impresiones de sus manos en rocas, etc. Eran muy inteligentes y hábiles en la creación y utilización de herramientas y armas. Mayormente las utilizaban para la caza. Un dato destacable es que ellos aprovechaban todas las partes del animal, no despreciaban nada. La aventura del segundo día empezó a las 8:30 horas, cuando salimos del hotel en dirección a Cueva de las Manos. Nos llevó una tráfico de la agencia y un guía nos habló sobre la geomorfología de la región y sobre la vida de los pueblos originarios en el pasado. Me resultó interesante que para medir el tiempo histórico se utiliza la categoría años antes del presente, en vez de años antes de Cristo. Me llamó la atención la meseta de Buenos Aires, tan inmensa y verde, con sus picos que son muy suaves. A medida que fuimos avanzando, el ambiente fue perdiendo sus tonos áridos y las tierras empezaron a pintarse de verde. También fue aumentando la presencia de formaciones rocosas que tenían distintos colores. Cerca de las 11:30 horas, llegamos al Parque Provincial Cueva de las Manos. Este se encuentra en el cañadón Río Pinturas y las vistas son increíbles. Para llegar al sitio tuvimos que bordear el cañadón y tuvimos que usar casco de protección debido a que es común el peligro de caída de rocas a gran altura. Una vez que llegamos vimos unas hermosas pinturas rupestres. Estas fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Descubrí que están distribuidas en diferentes áreas, y lo que más predomina son impresiones negativas de manos. Estas marcas fueron realizadas por pueblos originarios en distintas épocas. Las más antiguas datan de hace más de 9.500 años. Esta maravilla se encuentra protegida bajo medidas muy estrictas de cuidado para garantizar su conservación, y debido a los actos de vandalismo que sucedían en el pasado. No se las puede tocar ni sacar fotos con flash. Tampoco se puede acceder a la cueva, debido a que hasta la propia humedad del cuerpo puede afectar las pinturas. Estas marcas han sobrevivido por miles de años debido a que fueron realizadas con distintas mezclas de minerales y grasas que generaban una pintura muy densa. Además, las rocas del cañadón son ígneas y al tener las características de ser porosas, estas absorbieron fuertemente las pinturas. Y para sumar, el inmenso cañadón protege esta zona de las lluvias. Todos estos factores hicieron que las pinturas se conservaran por miles de años. Después de ver todo ese hermoso paisaje,
volvimos para almorzar, y a las 13 horas iniciamos un recorrido por el sendero que nos llevó hacia el medio del cañadón, donde se encontraba el río Pinturas. Después, rodeamos todo el cañadón y volvimos a subir. Desde aquí se podía ver las ubicaciones de las pinturas. La caminata fue costosa, pero una vez que la terminamos, fuimos al Centro de Interpretación y Planetario Elsa Rosenwasser Feger, donde pudimos descansar un poco, merendar, recorrer el museo, observar representaciones sobre la evolución de las especies y de la geología de la zona, y observar las estrellas. El tercer día empezó con un viaje hacia la estancia Ascensión, una estancia inactiva del Parque Patagonia utilizada como museo. Es un lugar histórico que fue utilizado por los gauchos en tiempos pasados para realizar actividades rurales. El guía primero nos llevó a una matera, un espacio con chimenea que era utilizado por los estancieros para socializar y gestionar actividades. Allí nos habló sobre la vida de los gauchos, cómo se comunicaban y vivían. Luego fuimos a un antiguo galpón de esquila. El guía nos explicó cómo era el manejo de las ovejas y todos los procesos que requería la esquila. Para manejar al animal no era importante la fuerza, sino la técnica. Los peones eran pagados por cada oveja que esquilaban. La lana pasaba por distintos procesos y al finalizar se la empacaba y se la exportaba a Europa. Una estancia debe estar ubicada estratégicamente cerca del campo de pastura, para que cuando se arreen las ovejas no pierdan calorías y no pierdan a las crías, porque en el arreo de la manada misma tenía miles de ovejas, y si los galpones estaban lejos, las crías se perdían y morían, generando pérdidas económicas. Más tarde fuimos al Monte Ceballos, una montaña de la cordillera de los Andes, ubicada en el departamento Lago Buenos Aires. Las vistas eran increíbles, las formaciones eran inmensas. Primero, bajamos a un lugar donde se podía ver al fondo un afluente del río Geinimeni. El agua era celeste. También me llamó la atención un paredón rocoso, que era de color turquesa. El guía nos comentó que ese tipo de paredones quedaron así debido a la oxidación del cobre que luego se impregnó en la roca, agarrando ese color turquesa tan característico. También conocimos distintos tipos de plantas como la paramela, una planta medicinal muy potente que es utilizada como antibiótico y para la gripe. Su color es amarillo intenso y se la puede hervir y tomar con el mate. Después subimos más y paramos en un lugar para disfrutar el paisaje. La idea era subir más la montaña, pero debido a que el camino se estaba humedeciendo debido a la caída de nieve y aumentaba la probabilidad de quedarnos varados, la mejor idea fue parar aquí. Igualmente disfrutamos del hermoso paisaje. Había mucha vegetación, muchos árboles, mucho verde, debido a la concentración constante de aires húmedos en el clima. La tierra del camino era clorada, esto debido a la presencia abundante de óxido de hierro en la tierra. Pero estaba muy frío, así que volvimos rápidamente a la Traffic. Después fuimos a Los Antiguos. Aquí visitamos la chacra de Don Neno, quien nos mostró el maravilloso cuidado que le brinda a sus cultivos, para después venderlos. Tenía distintas frutas, pero predominaban más las frutillas y cerezas. Nos habló sobre su cuidado, las temporadas de cosecha y las dinámicas características del mercado. Sus huertas destacaban debido a que Don Neno no utiliza fertilizantes ni agrotóxicos, lo que hace que sus productos sean muy limpios. Además, con toda esa fruta, fabrica deliciosos dulces y licores. Y aquí termina esta hermosa aventura donde disfrutamos de hermosas experiencias y paisajes y donde nos enriquecimos con conocimientos que, sin duda, aportan mucho a nuestra formación. La geografía nos permite entender las relaciones que se dan entre el espacio y la sociedad. De esta manera, podemos comprender las distintas problemáticas socioterritoriales que existen para poder pensar en soluciones y promover un desarrollo sustentable.